personaje tiene que ver con un pan, unas monedas y un libro de contabilidad? ¿Quién dejó de servir a Roma para servir a Jesús? Bienvenidos a nuestro canal, Pastor Isaac, @Yeshua, Vida y Ministerio. Damos gracias a Dios por estar una vez más con ustedes. Esta mañana estaremos meditando sobre el llamado de un hombre que servía al Imperio Romano. Como vimos aquí, tenemos un libro, un pan y unas monedas. Estamos hablando de Leví o Mateo. Vamos a la palabra de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, Pastor Isaac, @Yeshua, Vida y Ministerio. Continuamos pues con la vida de Jesús y sus discípulos. Leemos ahora en Mateo 9:9. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dice: sígueme. Y se levantó y le siguió. Podríamos también llamar esto como subtítulo el llamado de Mateo. Este publicano, también llamado Leví, inmediatamente dejó su puesto y le siguió. Ya me puedo imaginar cómo los fariseos y saduceos se mofaban de este rabí que llamaba a publicanos para su clase. Hagamos un poco de historia. Ahora sabemos que la principal vía de Siria a Egipto pasaba por Capernaum. Capernaum era un puerto importante de recaudación de rentas o impuestos. En la época romana había varios impuestos generales a pagar. 1. Impuestos sobre la propiedad, en efectivo o en especie. Impuestos sobre el patrimonio, los negocios. Tarifa de peaje en puertos y ciudades. Eran personas que tenían bastante accesibilidad a estos dineros. Inclusive los romanos les dejaban cargar más de lo debido y se quedaban ellos con la diferencia. Los judíos los odiaban, los consideraban traidores a la patria, de tal forma que no los aceptaban en la sinagoga, los expulsaban, no permitían que dieran sus ofrendas y también no les permitían ser parte en un juicio en las sinagogas. Muy bien, entonces ellos servían a Roma y este dejó todo por seguir a Jesús. Marcos y Lucas se refieren a él como Leví, lo vemos en Mateo 2:14, en Lucas 5:27. Aquí leemos que se le llama Mateo. Hemos hablado ya de los primeros 4 discípulos y estos eran pescadores. Esto trae una situación bastante peculiar, puesto que tal vez estos pescadores habían pagado tributo al Leví. Pero todos tienen una cosa en común, que todos dejaron inmediatamente sus trabajos o sus negocios. Claro que tal vez los pescadores no serían tanto como Leví, pero todos estaban dispuestos a seguir. Ahora, este último tenía algo muy peculiar que podría servir y serviría, de hecho sirvió al Evangelio. Él sabía escribir, pues sabía tomar notas y contabilidad. Esto va a ser útil para el evangelismo de Jesús. Lucas nos explica en Lucas 5:28, y dejara todas las cosas, levantóse y le siguió. De los primeros 4, ya dijimos, dejaron sus redes, sus barcas, pero este dejaba también una posición bastante lucrativa. Los documentos históricos nos certifican que los pescadores inclusive tenían que pagar monedas. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: ve al mar y saca una moneda y paga los impuestos? Era requisito, con pena de muerte, tal vez, no lo sé, pero si no pagaban era bastante delicado. Además, también los judíos pagaban para el templo. Continuamos leyendo en 9:10, Mateo 9:10. Y aconteció que estando él, Jesús, sentado a la mesa en su casa, de Mateo, y aquí que muchos publicanos, pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Muy bien, recordemos que siempre ha habido la separación de clases. Esto no es nuevo
y aún todavía existe. Entonces, en la cultura antigua, los judíos abominaban sentarse con un publicano. Inclusive Pedro después, cuando es llamado a evangelizar, le dice al Señor: tú sabes que yo no me he sentado con publicanos o gentiles. Se creían que esto los contaminaba. Entonces, tenemos aquí un pan que nos puede dar. La creencia de los judíos era esta: si yo tengo un pan y parto este pan y te doy a comer, tú comes de este pan mientras yo como de la parte del pan que yo comí, porque comemos del mismo pan, místicamente venimos a ser uno. Entonces ellos no se sentaban a comer con publicanos o gentiles. Para los rabinos esto era algo que Jesús estaba haciendo fuera de lo normal. Entonces en su raciocinio no cabía por qué Jesús se sentaba con un publicano a comer. Tal vez hoy nos parezca raro esto, pero los judíos eran dados y son dados al misticismo y tradiciones. Yo estuve en África y sé que todavía practican, vamos a decir así, hechicerías, y cuando matan a un enemigo de ellos, comen parte de su carne o toman su sangre. Con esto creen que pasan a ser parte de aquella persona a que han asesinado y su alma no se va a vengar de él. También en América, en las tribus del Amazonas, practican esto. Entonces Jesús está buscando, como veremos más adelante, a aquellos que consideran que necesitan de un Salvador. Jesús, hablando de la contaminación, dice así: no es lo que el hombre come lo que contamina, sino lo que sale de su boca. Además se le añadió: de la abundancia del corazón habla la boca. Pedro dice en Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío sentarse o llegarse a un extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Y por qué es que los judíos tenían esta mentalidad? Bueno, si leemos en la Torá o el Antiguo Testamento, dice así: cuando hayas expulsado delante de ti a muchas naciones, y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, entonces destruyas por completo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. Deuteronomio 7, 1 y 2. Así que cientos de años después, esta mentalidad aún existía entre los judíos en los tiempos de Jesús. Gloria al Señor que no estamos bajo la ley mosaica. Entonces, los fariseos lo critican y dice Mateo 9:11: y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come con vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hemos leído ya cómo esto va escalando poco a poco. Primero leímos: los fariseos murmuraban dentro de sí. Jesús aclaró, leyó sus mentes y lo declaró. Ahora se atreven a murmurar en contra del maestro con sus discípulos y le dicen a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Los fariseos tenían, diremos, una mentalidad legalista, y todavía podemos caer en esto, algunos que pueden caer en esto, una mentalidad legalista. Dios es un Dios de amor, no es un Dios legalista. Ahora, se dice, aquí interrogaron a su maestro, más adelante van a culpar a Jesús de las acciones de sus discípulos. Mateo 9:12 dice: mas oyéndolo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los fariseos, como decía yo, ahora se atreven ya a hablar en alta voz, de tal forma que Jesús los pueda oír. Pero Jesús no centró la atención en sí mismo, ni aquí nunca lo hizo así. Ahora expone la razón por la cual ha venido al mundo con un proverbio muy conocido para ellos. Jesús dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El significado de esto es el siguiente:
Tal y como el enfermo requiere un médico en su enfermedad, asimismo el pecador requiere un Salvador en su situación destituida. Y esta es la clave por qué muchos no quieren aceptar a Jesús. Se consideran buenos en su propia opinión. No creen que necesitan ser redimidos. Pero Jesús dice, la humanidad necesita de un médico o de un redentor. El apóstol Pablo nos aclara la razón de la venida del Hijo de Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Cristo murió por nosotros. En Romanos leemos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Ahora, si la Biblia nos llama justos, no nos llama justos por nuestras obras, sino por la obra redentora de Jesucristo. Continuamos leyendo este evento en Mateo 9:13 y dice así: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Ir pues y aprender no es un rechazo de Jesús para los rabinos, sino más bien es una invitación o una orden de ir y a estudiar. Jesús aquí usó una parte del Antiguo Testamento, Oseas 6:6. Dice así: porque misericordia deseo y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No es nuevo esto de que Dios ya no quiere vacas, chivos y cabras. Él quiere misericordia. Jesús ahora lo está poniendo plenamente. Lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento ahora lo recalca. La palabra griega eleo significa misericordia, piedad o compasión. El sustantivo hebreo equivalente, que es chesed, también puede traducirse como amor, bondad y gracia. Esta es la segunda vez que Jesús cita un párrafo del profeta Oseas. Lo ha citado en Mateo 2:15. Así pues, en este evangelio, que solamente se cita en Mateo, los remite Jesús al Antiguo Testamento. Y también les aclara el dicho, porque dice: porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. En la segunda parte, Jesús aclaró que no ha venido para invitar a quienes se autojustifican, sino precisamente a los pecadores que reconocen que necesitan un médico. Confío que todo usted que me está oyendo pueda llegar a esta conclusión, que necesitamos un médico divino, un redentor divino. Los fariseos no pensaban así, ellos se justificaban a sí mismos. Aquí pone el descubierto entonces Jesús al decirles que necesitan ir y aprender, que no conocen en verdad a Jehová. Ellos tal vez podían recitar el Antiguo Testamento, lo sabían de memoria, pero conocer la Biblia de memoria no es conocer a Jehová. Ese es un conocimiento espiritual, es una relación espiritual, no mental. Aquí también Jesús hace su primer anuncio de su partida. Al ser encarcelado Juan el Bautista, sus discípulos venían a oír a Jesús. Y viendo que los discípulos de Jesús asistían a las bodas, como ya lo dijimos en las bodas de Caná, aquí también están participando de un banquete que les servían a Jesús, surge una pregunta. Mateo 9:14 nos dice: entonces los discípulos de Juan vinieron a él diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? En el video ¿Creó Jesús el mejor vino? Hablamos del carácter diferente de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan habían sido educados con esta doctrina o esta práctica de Juan. Eran austeros, como ya lo dejamos leer, hacían muchas oraciones y ayunos. Ellos no entendían por qué Jesús no educaba así a sus discípulos. Los discípulos de Juan no murmuraron, no hablaron en contra del Maestro, sino tal como nosotros debemos hacer. Fueron directamente a Jesús y le preguntaron:
Es decir, ellos querían saber por qué. No estaban criticando, no estaban tachando, sino tenían un deseo sincero de saber la diferencia. Cuando nosotros tenemos un sincero deseo de conocer las Escrituras, sabemos que Dios nos las va a revelar, si venimos con humildad. Jesús le responde en Mateo 9:15: ¿pueden los hijos de la recámara nupcial tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En la cultura antigua de los judíos, más adelante hablaremos más sobre esto cuando hablemos de la cena, a medianoche o en la madrugada se tocaba el cuerno y se anunciaba que el esposo iba por la novia. Venían a la casa del padre, por eso Jesús también usa esta figura, dice pues, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Antes de llevar por la novia, el novio preparaba una recámara o una sala o como queramos llamarle, para su nueva esposa. Y ahí es donde se empezaba la fiesta. Por eso Jesús dice, los que están dentro de la recámara nupcial, ¿pueden tener luto? La respuesta es no. Entonces Jesús está diciendo que ahorita está juntando o está reuniéndose con su novia. Pronto, dice, será quitado. Así que concluimos este episodio de la vida y ministerio de Jesús con esto. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscar a los enfermos. Él está llamando a todo aquel que quiera ser sano, el que quiera ser restaurado. Pero también Él dijo que vendrá otra vez. Y su segunda venida no va a venir como Salvador, sino como juez del mundo. Hoy es el día aceptable, dice la palabra de Dios. Confío y espero que tú ya hayas encontrado a Cristo como tu Salvador, como tu divino Redentor. Y si no, te invito a que lo hagas, porque la vida no la tenemos comprada. Hoy es el día aceptable, mañana no lo tenemos. Mientras tanto, te deseo paz, vida y salud. Que Jesucristo esté contigo todos los días de tu vida, como Él prometió estar con aquellos que creen en Él. Bendiciones.